Amados hermanos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí un domingo más. Ya estamos a 16 de agosto y continuamos, amigos y hermanos, las transmisiones de la Iglesia de Cristo para todos ustedes, esperando que el mensaje que en esta ocasión Dios tiene preparado a través de su siervo sea de edificación y nos ayude en nuestra vida espiritual. En esta ocasión, queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, estaremos compartiendo un mensaje que tiene como propósito darnos cuenta del amor que Dios tiene por nosotros. A pesar de todo este tiempo que ha pasado de pandemia, que muchos no nos hemos podido congregar en los locales, la iglesia no para. A pesar de la adversidad que se ha vivido, económica, en cuanto a la salud, la presión social, la desesperanza que puede haber, la desesperación de la misma gente, Dios ha tenido el cuidado por nosotros y nos mantiene con la medida de salud que cada uno tengamos. Puede variar, pero gracias a Dios estamos aquí y es primer día de la semana y es día en el cual debemos adorar y servir a nuestro Dios. Así que espero que esta clase, que ese tema sea de edificación para cada uno de ustedes. Quiero iniciar, como ya lo saben, con una lectura para que la meditación no esté fundada en un pensamiento o en una idea humana, sino en la palabra de nuestro Dios. Y partiendo de ahí estaremos desarrollando el tema de esta ocasión. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la lectura que la encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, donde nos invita aquí el autor, que es Juan el apóstol, y nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esas palabras, hermanos, que nos escribe Juan conocido como el apóstol del amor, el discípulo del amor, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ese discípulo que tuvo la cercanía con nuestro Señor Jesucristo, que le amó intensamente, y también nuestro Señor a él, nos habla mucho acerca del amor. Pero en esta ocasión Juan está hablando acerca del amor que Dios tiene para nosotros, el amor que debemos tenernos unos a otros, y sobre todo nos dice que a través del amor nosotros podemos conocer a Dios. Dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, hermanos, esto nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar siempre acerca del amor, acerca de nuestra conducta, si realmente estamos amando de la manera que Dios pide. Porque yo puedo amarlos a ustedes de la manera que yo sé, de la manera que yo aprendí en mi infancia, en mi hogar. Pero ahora ya con mi esposa, pues a lo mejor yo no estoy amando de la manera que Dios pide a ustedes como mis hermanos. Tal vez yo no estoy haciendo la labor de amarlos a ustedes de la manera que Dios pide. Entonces, ahora vamos a tomar esto personalmente y pensar si yo estoy amando a Dios, si estoy amando a mi prójimo, si estoy amando a mi familia de la manera que Él lo pide. Tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene un poder muy grande al hacer las cosas. Y uno de los poderes más grandes que Dios tiene es el amor que Dios nos ha mostrado, y pues sin duda alguna, hermanos, es un amor tan grande que a veces no alcanzamos a comprender, como dice el himno, ¿verdad? Entonces, hermanos, estaremos hablando en esta ocasión acerca de el poder del amor de Dios. Ese poder, hermanos, tan grande, ese poder de amor tan maravilloso que solamente Dios tiene para la humanidad, que es un amor, hermanos, que la Biblia lo enseña como el amor ágape. Y pues bueno, hemos escuchado mucho, se nos ha predicado, se nos ha enseñado, hemos tenido clases, y pues bueno, sabemos, ¿verdad?, que es el amor que Dios tiene para nosotros y es el amor que debemos tener nosotros hacia Él y hacia nuestros hermanos.
Es un amor puro, santo, incondicional. Es un amor, hermanos, que tiene un gran poder. El poder del amor de Dios, hermanos. ¿En dónde vemos ese amor que Dios tiene para nosotros? Lo vemos, hermanos, al enviar a su Hijo al mundo. Y es que esto, hermanos, para nosotros a veces no nos hace clic en nuestra mente, pero era una manera muy especial, hermanos, de que Dios está mostrando su amor para la humanidad. Hubo un personaje de la Biblia, un patriarca que Dios le pidió que entregara a su hijo en sacrificio para Dios. Estamos hablando de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y pues bueno, fue una petición de Dios hacia Abraham. Esto era una sombra de lo que iba a venir. Y precisamente se hace de esta manera para que el judío entienda que Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los judíos, iba a entregar a su hijo por el amor que tiene para Dios. Pero también era una sombra de lo que iba a ser Cristo, que el Padre, que Dios, que Jehová iba a entregar a su hijo en rescate por toda la humanidad. Y esa parte, hermanos, es donde nos está demostrando el poder del amor de Dios, porque no es fácil desprenderse de nuestros seres queridos. Dios no fue fácil hacer ese sacrificio tan grande. Para Cristo no fue fácil hacer ese sacrificio. Con eso no estoy diciendo que no tenga amor, porque tuvo el más grande amor por todos nosotros. Entonces, hermanos, el verso que conocemos, que de memoria, Juan 3:16 y el verso 17, porque de tal manera, fíjense, y esta parte es la importante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo leemos, hermanos, tal vez no lo sabemos de memoria, y tal vez hemos escuchado clases y predicaciones por montones, pero a veces no hacemos el énfasis en las palabras correctas. De tal manera. No hay otra manera tan grande en la que Dios pueda demostrarnos su amor, sino que lo demostró el amor, el poder tan grande que Dios tiene en el amor para con nosotros al enviar a su Hijo. De tal manera. No va a haber otra manera más grande en la cual Dios pueda mostrar el poder de su amor para con nosotros, sino enviando a su Hijo a este mundo, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree, nosotros no nos perdamos y tengamos vida eterna. Es una muestra muy grande de amor que tal vez nosotros no podemos comprender. Si nos dijeran a nosotros que entregando a nuestro Hijo vamos a salvar a algunas personas, le pensaríamos mucho, porque bueno, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo por la vida de otras personas? Amo mucho a mi hijo como para hacer eso. Pero Dios, hermanos, fue capaz de desprenderse de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue capaz de dejar el cielo mismo, su trono de gloria, para venir a sacrificar su vida en una muerte muy cruel, muy dolorosa, por amor para nosotros. Estamos hablando, hermanos, del poder del amor de Dios para con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que comprender también lo que dice la Escritura en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. Fíjense, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No había otra manera. No había otra manera en la cual nosotros pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener esperanza de vida eterna,
si no fuera a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y era la vida de todos nosotros a la condenación, o que Dios enviara a su Hijo a salvarnos a todos. Dice Juan, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros. El poder del amor de Dios para con nosotros se mostró que envió a su Hijo a este mundo. Y no solamente lo envió, fue la propiciación por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestra salvación. Es un poder, hermanos, tan grande que a veces no alcanzamos a comprender. Unas semanas atrás hablaba del poder del Evangelio. Y entendemos la palabra Evangelio, pero a veces no alcanzamos el poder tan grande que tiene el Evangelio en nuestras vidas. Y en esta ocasión hablamos del amor de Dios, y a veces no alcanzamos a darnos cuenta del poder del amor de Dios para con nosotros. Lo demostró al enviar a su Hijo a este mundo. Y les vuelvo a decir, no solamente al enviarlo, sino en que su Hijo entregara su vida para salvarnos. Dice el verso 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la humanidad, seamos salvos a través de Él. Y acá en Juan, en la primera carta, lo dice de una manera más clara, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo, hermanos, vino a recibir el pago, el castigo por nuestros pecados. Él pagó por sus pecados y por los míos. Eso es el amor que Dios tiene para con nosotros. El poder del amor de Dios, hermanos, ¿en dónde vemos ese poder que Dios tiene para con nosotros manifestado en amor? Al perdonar nuestros pecados. Leíamos hace un momento en Primera de Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados, y lo dice Pedro ahora en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el bautismo? Porque muchas veces la gente se pregunta: sí, voy a llegar a la iglesia y voy a escuchar de la palabra de Dios, y al ir a la iglesia ya estoy bien con Dios. Y cuando a la gente se le enseña que tiene que hacer cambios en su vida, que es lo correcto delante de Dios, y que tiene que llegar a un punto de su vida en el cual decide entregar su vida para Dios a través del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa esa palabra? Bautismo en el griego, la palabra original es baptizo, es una inmersión completa del cuerpo. El judío no tenía problema con eso porque sabía perfectamente lo que era la purificación. Ellos, antes de entrar al templo, tenían que lavarse y se bautizaban, se sumergían completamente. Cuando Pedro les dice en ese día del Pentecostés a todos los judíos que estaban en Jerusalén: ¿ya se dieron cuenta que ustedes mataron a Jesús? ¿Se dieron cuenta que son culpables de muerte? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino para que nosotros seamos salvos por Él. Por eso es en el nombre de Jesucristo. ¿Qué obtenemos? Perdón de pecados. Y recibir el don del Espíritu Santo. Y versos más adelante de lo que dice allá en Hechos: y ser añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, a la que Él compró, a la que Él ganó con su propia sangre. Entonces, obtener el perdón de nuestros pecados, hermanos, era algo muy difícil, que al mismo Señor Jesucristo le cuestionaron. Cuando el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre que estaba paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Dice: oye, ¿por qué? ¿Quién eres? Dice: bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate? Dice: ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Sí, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. El que vino a perdonar nuestros pecados, porque Dios lo tomó a Él como un cordero sin mancha, puro, santo, limpio, para que fuera el sacrificio por nuestros pecados. Esto es hablando como judíos, para que el judío lo entendiera y llegara ese mensaje de salvación a toda la humanidad, a todo el mundo. El poder del amor de Dios, hermanos,
lo podemos ver al perdonar nuestros pecados. Pero Dios va a obrar a través de nuestra conciencia, de que nosotros actuemos. Porque yo quiero que Dios me perdone mis pecados, pero si yo no hago nada, Dios no va a perdonar mis pecados. Yo tengo que proceder de acuerdo a lo que Dios pide, a lo que Dios está mandando. Entonces el bautismo es algo necesario y para que podamos obtener el poder del amor de Dios. Hechos 26 en el verso 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense qué hermosas palabras está diciendo aquí Lucas. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El perdón de los pecados, hermanos. Hay algo que usted tiene que hay algo que usted tenga escondido ahí que necesita que Dios le perdone. El poder del amor de Dios es tan grande que puede perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo. Ya somos cristianos. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿ya como cristiano no voy a pecar más? Sí, voy a seguir fallando porque no soy perfecto. Solamente Cristo no pecó. Y si decimos que nosotros no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Cuidado con lo que decimos. Entonces, hermanos, hay que reconocer nuestras faltas. Y si yo ya pequé, ya fallé, ya ofendí a Dios, ya estoy mal delante de Él, porque el pecado es una separación. Me separa de la comunión con Dios. Dios hizo todo lo posible para que estuviéramos en comunión con Él, enviando a su Hijo. Mostró su amor tan grande, el poder de su amor, enviando a su Hijo y también perdonándonos nuestros pecados. Ahora, ya tenemos ese perdón. Y ya como cristiano, ¿ahora qué hago? Ponerme a cuentas con Él cada día. Y apartarme del mal. Decía Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo tengo que demostrar que de verdad estoy cambiando, que quiero cambiar, que estoy arrepentido, que quiero ser mejor para Dios. Quiero que ese poder del amor de Dios obre en mi vida a través de que perdone mis pecados. Si usted también lo quiere, tenemos que luchar y esforzarnos día a día, hermanos, para poder lograr y alcanzar ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Efesios capítulo 1 en el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Según la riqueza de su gracia, Dios, que es rico en misericordia para con nosotros, nos muestra su amor tan grande. El poder del amor de Dios manifestado en perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, amigos, si ustedes todavía no forman parte del cuerpo de la Iglesia de Cristo, es necesario que en esta ocasión ustedes consideren lo que nos enseña la Escritura. Y si queremos nosotros también tener redención, ser redimidos, ser salvos, ser comprados por un precio, Cristo ya pagó y entregó su sangre preciosa. Y con esa sangre nos limpia de todo mal, nos perdona nuestros pecados. El profeta Isaías dice que si nuestros pecados fueran rojos, van a venir a ser emblanquecidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del amor de Dios para con nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese poder en nuestras vidas? Es un reto, porque nos obliga a ser mejores cada día, nos obliga a ser más fieles, nos obliga a ser más constantes. Muchas veces pensamos con que estar en la iglesia, con que estar en la reunión, ya estoy bien con Dios. ¿Y qué hay de la santidad? ¿Qué hay de la pureza? Necesitamos practicar eso en nuestra vida. Y si hay algo en lo que hemos fallado, aprovechar el poder del amor de Dios en nuestras vidas y que perdone nuestros pecados. El poder del amor de Dios también lo vemos al darnos herencia juntamente con Cristo. Hermanos, es que a nosotros no nos correspondía la herencia tan grande que se nos está prometiendo. Ustedes y yo como gentiles no teníamos ahora sí nada que ver con las promesas de Dios. El judío sabía que tenía una tierra por heredad y pues bueno, la recibieron.
pero después de eso tienen ahora sí mejores promesas. Y para nosotros, hermanos, quedábamos fuera de todo eso, pero el poder del amor de Dios nos recoge a todos nosotros, nos abriga desde las promesas que se hicieron para Abraham. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones del mundo. Nosotros alcanzamos esa bendición por la fe que es en Cristo Jesús. Y no solamente nos da la dicha de tener salvación, sino que ese premio, esa recompensa por el sacrificio tan grande que hizo Cristo nuestro Señor, por esa muestra de humildad, de mansedumbre que nos da el Señor Jesucristo, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, también nos está dando a nosotros esa herencia. Ese lugar de diestra, ese lugar de aprobación en la altura, en la majestad de Dios, ahí vamos a estar nosotros, porque somos herederos también con Cristo. Dice la Escritura, hermanos, en Romanos capítulo 8, en el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta palabra coheredero significa heredar juntamente con. La herencia que tiene Cristo, el lugar que tiene Cristo, está reservado para usted y para mí en la eternidad con Dios, porque es el poder del amor de Dios manifestado para nosotros. Y tal vez no alcanzamos a comprender, porque decir, eso se tiene que acabar para poder alcanzar esa herencia, porque es una herencia espiritual. Y a veces nos aferramos más a lo material, a este cuerpo, y luchamos por estar bien, cuando la herencia que nos está dando Dios es eterna, pero eso se tiene que acabar. Para poder cobrar la herencia tiene que morir. Y aquí Cristo está haciendo el sacrificio para que usted y yo podamos recibir esa herencia. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria que recibió Cristo por la obediencia, por el sacrificio, por el amor al Padre, por guardar sus mandamientos, es la misma herencia que vamos a recibir ustedes y yo. ¿Qué les parece? Ese es el poder del amor de Dios para con nosotros. ¿Lo queremos? Yo sí lo quiero. Pero tenemos que esforzarnos en vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida como la que vivió nuestro Señor Jesucristo, y ese es el reto. Eso es lo que a nosotros nos separa de alcanzar la vida eterna. El poder de Dios ahí está, manifestado en ese amor tan grande, en darnos herencia juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, en el verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El poder del amor de Dios para con nosotros es que en su pensamiento fuimos predestinados para ser llamados por el Evangelio a aceptar la voluntad de Dios, a aceptar el perdón de nuestros pecados a través de conocer su palabra, de someternos a ella y de amar a Dios. Recuerden la lectura inicial, nosotros amamos a Dios, amén, pero ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Y tan grande es el amor que Dios tiene para con nosotros, que nos da esa herencia. Dios ya tiene ahí al que se bautiza escrito su nombre en el libro de la vida, para que podamos cobrar la herencia juntamente con Cristo, y que juntamente con Él seamos glorificados, porque eso ya estaba en la mente de Dios. Ese es el poder del amor de Dios para con nosotros. Y dice Mateo capítulo 25 en el verso 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, la aprobación, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El plan maravilloso de Dios no es obra de la casualidad. Dios quiere que usted esté en la eternidad con Él. Dios quiere que nosotros estemos con Cristo en ese lugar de poder, de honra, de honor que Dios le dio por todo el sacrificio que hizo. ¿Qué nos corresponde a nosotros en esta tierra? Vivir de esa manera.
siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de amor que dejó el Señor Jesucristo. Por eso iniciamos con la lectura allá en Juan, que nos enseña que debemos amarnos unos a otros, que nosotros tenemos que conocer el amor de Dios, porque si no conocemos el amor de Dios, hermanos, no vamos a poder conocer todo el potencial, todo el poder que Dios tiene para amarnos, y no vamos a saber qué capacidad de amar tenemos hasta que no conozcamos primero a Dios. El poder del amor de Dios, ¿dónde lo vemos? Al enviar a su Hijo al mundo, al perdonar nuestros pecados y al darnos herencia juntamente con Cristo. Y voy a concluir en esta ocasión con lo que enseña el versículo de Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 16 hasta el verso 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjese cómo dice, hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y dice el verso 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hermanos, en esta ocasión yo estoy seguro que ustedes han de darse cuenta de que ya hemos conocido el amor de Dios. Ya lo conocemos y sabemos todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora nos basta creer en ese amor y nos basta permanecer en ese amor y amarnos unos a otros y amar a Dios y poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, porque fue lo que hizo Cristo nuestro Señor. Queremos nosotros, hermanos, disfrutar del poder del amor de Dios en la eternidad. Necesitamos vivir en amor aquí en la tierra, amando a Dios por sobre todas las cosas, amándonos entre nosotros, hermanos, como Cristo, para que podamos ser verdaderamente sus discípulos, para que podamos nosotros verdaderamente alcanzar las promesas de Dios y permanecer en Él. El que no ama no ha conocido a Dios. Analicemos el amor que tenemos para el Padre. Analicemos el amor que tenemos para nuestros hermanos. Y si es un amor genuino, como el de Dios, como el de Cristo, adelante. Estamos en el poder del amor de Dios. Pero si hay algo que nos falta, queridos hermanos, amigos, de aquí en adelante podemos disfrutar y llevar a cabo el poder del amor de Dios en nuestras vidas. ¿De qué manera? Amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo. El poder del amor de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que ese amor permanezca fielmente en cada uno de nosotros. Dios les bendiga.